El Gran Burundún Burundá, una obra de acto latino que montamos en 1970. ¿Tú qué sabes del Gran Burundún Burundá? De las obras más antiguas de acto latino en sus primeros años. Sí, así es. Y no solo es de las más antiguas, que eso es muy importante porque nosotros comenzamos en el 67, sino que en el 70 y desde antes, desde el 69, iniciamos en Bogotá y en Colombia lo que fue el teatro al aire libre, lo que después se llamó teatro callejero, ¿sí? Nosotros lo llamamos teatro de plaza, sobre todo porque los primeros montajes, sobre todo ¿sí? Lo hicimos en la plaza central de Suba. En esa época tenemos la sede en Suba, cuando era un pueblito, y el Gran Burundún Burundá comenzó como un gesto de protesta en una manifestación, tal vez la primera que hicieron los grupos de teatro, los actores de teatro, en 1970, donde salimos para protestar por una medida de la alcaldía de ese momento, de la alcaldía de Bogotá, que pensaba censurarnos a los grupos de teatro y a las salas, supervisando qué era lo que montábamos, qué era lo que se presentaba. Pero no había muchas salas, ¿no? No, en ese momento, en 1970, estaba lo que después se llamó La Candelaria. No sé si en ese momento también se llamaba La Candelaria o era Casa de la Cultura, ¿sí? Después fue La Candelaria. Y La Mama, pero en su primera sede ahí en la 48 con 13, ¿sí? Aquí en Bogotá. Apenas 2, 3 salas. Sí, nada más. Y nosotros menos, ni imaginarnos. Pues ya nosotros somos ya más bien de este siglo en cuanto a salas se refiere. Más bien de las calles. Y en ese momento de las calles, para nosotros es importante porque el Gran Burundún representó eso en un momento en que, lo que digo, había así unas expresiones, si se quiere, callejeras, como uno de los que llamaban en ese momento locos. O locos, ¿sí? O vendedores de específicos, los culebreros, ¿sí? Especialmente había uno que después se le reconoció popularmente, que era el artista colombiano y su secretario. El artista colombiano, un hombre más bien como muy bogotano, con su abrigo, muy pobre, claro, y el artista y su secretario, que era un indígena contrahecho, sin dientes, ¿sí? Que era maravilloso verlo en la calle. Por ejemplo, pero no era teatro callejero, o sea, realmente no estaba como constituido como... Sí, realmente, digamos, en cuanto a teatro formal, teatro hecho por actores, ya como de oficio, digamos, comenzamos nosotros en 1969. Sí, con esa, digamos, técnica de conciencia circular, ¿no? No a la italiana, no con el público al frente, sino por todos lados rodeando, ¿no? Claro, esa es la característica de la calle. Pero eso lo fuimos desarrollando y procesando poco a poco. Al principio, en esa manifestación que era contra la censura de la alcaldía, contra los grupos de teatro y las presentaciones de teatro, porque exigían que uno tenía que informar todo como lo que se iba a presentar, y entonces si les gustaba, entonces se podía presentar, o si no, no. Salimos a la calle, los actores y los grupos, todos disfrazados con sus vestuarios, instrumentos musicales, etcétera, muy en la calle, y en distintos espacios de esa manifestación se hacían pequeños actos que casi todos los grupos presentaban alguna escena de su obra que hacían en el recinto cerrado. Sí, pero lo hacían ahí en el recinto abierto, adaptadita, ¿sí? Y el único grupo, que fue una sorpresa, ¿sí? En la Plaza de Bolívar, ¿sí? Además allá donde teníamos el Capitolio y sus columnas como fondo, y adelante de las columnas estaban todos los policías con sus cascos y con sus escudos, ¿sí? Allá en fila, y en esas escalinatas entonces había actores, ¿sí? Y de los distintos actores, y rodeaban, digamos, ese escenario, y nosotros hicimos una obra que duraba 15 minutos, fue la primera versión, digamos, del Gran Burundún Burundá, ¿sí? Y ahí se hizo, y fue alucinante. Uy, eso es el teatro en la calle, ¿sí? Con una técnica, digamos, en ese momento muy espontánea, de grandes gestos. ¿Cuántos eran? Ahí, en esa presentación, tal vez éramos unos 10, ¿sí? De Acto Latino. Yo entro como miembro de Acto Latino, digamos, como yo podría decir que como unos 8 o 10 años después, porque estaba muy joven en ese momento, pero sé que es de las obras más representativas
de la antigua etapa, o sea, del siglo pasado, de Acto Latino. Y sí representa como un espíritu de la época que hubo, digamos, sobre todo relacionado a lo que era la opresión, o sea, las temáticas de las dictaduras, ¿sí? De la opresión, de la lucha de clases, y ese gran Burundún Burundá representaba como un espíritu de la época en el sentido de que era un gran dictador que se volvía, digamos, como algo desproporcionado en su montaje, hace eso. Creo que se hizo de una manera muy interesante, también poco convencional y como con toda la magia de la época, ¿sí? En cuanto a vestuarios, los actores, los parlamentos. Entonces sí era una obra muy revolucionaria, digamos, y que no solamente tocó a Acto Latino cuando Acto Latino toma la temática de Zalamea, que es el autor. No es una obra de teatro, sino creo que es un cuento que lo adapta Acto Latino, sino que todos los grupos en ese momento tenían como ese tipo de temáticas, ¿no? Y esa fue una obra, digamos, muy, muy significativa a nivel de la interacción, además como comunidad, la comunidad de actores, y para los de Acto Latino, los que conformaban el grupo de Acto Latino en ese momento. Y después, cuando se pasó a sala. Y después, poco a poco, lo comenzamos a presentar, primero en la Plaza Central de Suba. Hicimos las primeras presentaciones de esa obra usando toda la cancha de básquet, y después entonces la presentamos en recinto cerrado. Hicimos una versión para recinto cerrado fantástica, que entre otras cosas, aparte de presentarse en nuestro teatro, que era en ese momento en Suba, ahí cerquita de la Plaza Central del pueblo, en La Mama hicimos una de las primeras temporadas fuertes, donde aquí en Bogotá fue toda una revelación. Recuerdo una gran crítica en ese momento, que era Beatriz de Vieco, que hacía textos, digamos, críticos en el periódico El Espectador, y estaba maravillada, digamos, con esa obra, que era de una explosión de imágenes y de personajes y de músicas, etcétera, etcétera. Para nosotros fue muy importante. ¿Cuál era la temática principal? Era inspirada en una obra, eso es muy importante, de Jorge Zalamea Borda, un escritor muy importante de esos años, desde los años 30, 40, 50, 60, ¿sí? Que escribió una obra que se llamaba El Gran Burundún Burundá ha muerto, y se refería como una especie a un tirano, ¿sí? Que había muerto, y entonces se hacían sus funerales y se hacía un recorrido por la plaza, por las calles, para la calle principal de esa ciudad, que sería Bogotá. La séptima. Sí, digamos la séptima, exacto. Y en ese momento la referencia directa podría ser, no sé si, no creo que se refiriera al general Rojas Pinilla, que fue una dictadura más bien blanda, ¿sí? Sino en general a la actitud tiránica de los gobiernos en América Latina y en Colombia, ¿sí? Claro. Y más aún, ese texto de Jorge Zalamea es casi que un texto escrito para la calle, ¿sí? Él es el Pero mismo. ustedes se inspiraron en ese texto, no plasmaron el texto como tal en la escena. Si nosotros nos inspiramos y sacamos algunos textos de esa obra. Vamos a dar un salto de 30 años, ¿sí? O sea, como que estamos hablando del siglo pasado y solamente hemos tocado esa obra, siendo que Acto Latino pues montó muchas obras también en el siglo pasado. Pero iríamos a creo que El Demonio de Ser, ¿sí? Que tú la tienes muy presente, El Demonio de Ser la tienes muy presente, que eso es en el año 2004. A mí sí me gustaría que tú hablaras de eso, o sea, porque tú eres un actor ya en este momento, del 2004, pero muy joven. O sea, ¿tú qué ves en El Demonio de Ser? ¿Cómo la Sí, yo creo que es como, porque digo, es un monólogo, o sea, son dos actores, ¿no? Sí. Una actriz, Patricia, y Sergio el actor, pero pues uno ve un poco un monólogo de Sergio, ¿sí?
Okay. O sea, como mucho más fuerte, claro, en cuanto a parlamentos, digamos, y en ese sentido, pues el actor principal es, sí, como el que lleva, digamos, el discurso y un poco como la historia, pero como la otra actriz, que es Patricia, es esa sombra como del inconsciente, que él también es como la parte más del sueño, de lo surreal, como de que ese fantasma que se le va apareciendo, que al final es la muerte, ¿no? Pero digamos que yo siento que es una obra autobiográfica, pero que se va conectando con temas sociales, temas históricos, pero siempre que parten desde las vivencias también de Sergio, ¿sí? Desde los amores, desde las frustraciones, pero también los sueños, las alegrías y también sus historias también, ¿no? Y como sus obsesiones o sus intereses, pero como eso también se va conectando con la actualidad, con el país y... ¿sí? Una fusión danza-teatro, pero desde el teatro, como una especie de teatro danzado, ¿no? Yo hablaría que sí hay un teatro desde el cuerpo y un teatro danzado, ¿sí? Si se quiere, ¿sí? Que lo aporta muchísimo la actriz, Patricia Wallace, ¿sí? Yo que soy el otro actor, ¿sí? Que soy también el escritor y el director, pues tengo una expresión desde el cuerpo, ¿sí? O sea, realmente en ti se ve la palabra sostenida y en ella el cuerpo sostenido, pero igual se fusionan. Exacto, porque es una obra además de muchas palabras, pero unas palabras que buscamos que se sostengan en el cuerpo, ¿sí? Y aunque el otro personaje también tiene palabras, desde luego son muy pocas, en cambio la expresión, digamos, de la danza aparece mucho más claramente en ella. Y es una obra que sería interesante ver tú qué recuerdas de ella y qué piensas de ella. Como que son imaginaciones, divagaciones, como meditaciones de él, ¿sí? Que no paran, o sea, es como una meditación sistemática de recuerdos de la historia misma de la humanidad, pero también entonces ahí cómo eso lo afecta directamente en su imaginario más interno, ¿no? Entonces cómo él se siente parte de la historia de la humanidad. Yo lo veo así. Sí, uno podría hablar de un teatro psicológico casi, ¿no? Ahí. Ahora, de hecho, el teatro es psicológico, digo yo, ¿no? Sí. Sí, pues por lo menos el teatro latino, ¿no? Sí, porque hay otros que son como muy representativos, estoy contando una historia, digamos, que no tiene nada que ver conmigo. Ahí es como lo que tú dices, el sueño, el personaje metido dentro de la historia y los sufrimientos propios, ¿no? Y sí, digamos, como muy surreal, ¿no? También, ¿no? Muy surreal. Es un texto poético, ¿no? También, ¿no? Es como ese rescate de la poesía en el texto, ¿no? Sí, además porque es muy autobiográfico en el caso personal, pero relacionando esos temas con la historia mundial, como tú dices, ¿sí? Con una situación mundial. Exacto, y él no para de cuestionarse, de cuestionar la historia y de repasarla una y otra vez, como revisando, como buscando el sentido de la vida misma de él dentro de esa historia y entonces el sentido de la humanidad misma sobre este planeta. Sí, y en ese sentido podría ser una especie de delirio, ¿sí? Exacto. Acompañado por el otro personaje que es como su sombra, pero al mismo tiempo también como la muerte como que la muerte que lo acecha porque finalmente está al borde ya de morirse. Bueno, pensemos en otra obra, ¿sí? Para mirar como algunos tiempos de lo que hemos hecho en Acto Latino, como La Pola, ¿sí? La Pola, sí, teatro histórico. Exacto. Ahí es claramente un teatro documento. Sí, la Pola que se hace en el 2010, Además fue muy interesante porque se hizo pensando en que se estaban cumpliendo en el 2010 la ¿sí? celebración del bicentenario. Los 200 años ¿sí? Del grito de independencia de este país, pues. ¿sí? Grito de independencia que hay que repetirlo permanentemente. Pero a pesar de ser teatro documento, era una obra muy abstracta.
y jugaba mucho a performance, a hacer como una intervención poco convencional. En ningún momento era lineal ni panfletaria. Exactamente, o sea, al mismo tiempo se combinaba con una forma de montar las cosas y de hacerlas, ¿sí? Donde la abstracción que tanto nos apasiona, sí, estaba Exacto, siempre y presente. desde ahí, o sea, uno como público tenía que desglosar la historia, porque pues digamos que un poco conocemos la historia de ese grito, ¿no? De independencia, pero entonces cómo se veía reflejada en esas imágenes abstractas, uno tenía que realmente desglosar las escenas, ¿sí? Y ubicarse, claro, esto es tal punto de la historia, pero pues lo está mostrando aquí Acto Latino de una forma súper mágica, ¿sí? Como indirecta. Son como dos momentos también en la historia. Claro, es fragmentada, o sea, no es lineal, y van contando diferentes cosas de la época, pero también hay una escena donde lo conectan con lo actual, y como toda la historia de Colombia se repite, ¿no? Como la patria boba también se repite, y todo otra vez como que se repite, que es cuando están unos en un bar sentados hablando un poco del gobierno de Uribe, que es como lo más que en el momento estaba así, y también una crítica, una sátira también a esa Colombia dormida y adormecida y boba, digamos, ¿no? Sí, porque es alrededor del personaje de la Pola, ¿sí? Más aún, la vio la directora Olga Rodríguez de la serie de la Pola de RCN, pues de la televisión, y le pareció fantástica nuestra obra. Yo creo que en el fondo le gustaba más que la serie. Ahora, la obra es una historia de amor también, ¿no? Entre Alejo Sabaraín y la Pola, que eso también es lindísimo, ¿no? O sea, ver, digamos, que hay una historia, digamos, sí, de amor donde ese romance y los ideales se unen, ¿no? En esa tragedia que después vive la Pola, ¿no? Claro, porque era como ver esa historia, la magia que había dentro de esa historia. Sí, como que realmente lo llevaba a uno a pensar que está habitando un país mágico, sí, no netamente pues dentro de esa guerra tan cruel, tan maligna, ¿no? Entonces manejaba toda la información histórica, sí, pero sobre esa información iba como esa interpretación y ese planteamiento que iba más allá de los detalles pues concretos de esa historia. Claro, y jugaba, por ejemplo, con los tiempos, sí, no era contando la historia así linealmente, sino jugando con los tiempos. Eso era muy interesante. De acuerdo, de acuerdo. Si quieres, pensemos en otra obra, ¿sí? Por ejemplo, La peste del olvido. Me acuerdo algo que era muy chévere, era que la escena estaba descubierta. Algo que le ha gustado a Acto Latino en las últimas obras es como que está descubierta la escena, no hay bambalinas, ¿sí? Y me acuerdo que pues los actores iban como a sus puestos y se cambiaban en la escena y todo eso me parecía re chévere. Claro, un teatro sí, donde el actor tiene que hacer un ejercicio de estar todo el tiempo en escena, ¿no? Que eso es muy interesante, porque además le da una connotación, digamos, de meditación, ¿sí? Donde no te puedes salir. Simplemente no te puedes salir y tienes que estar ahí en una vivencia, ¿no? Todo el tiempo. Que eso ha sido una característica de Acto Latino muy interesante, ¿no? Sí. Me acuerdo que la reflexión final sí era un poco despierta, Colombia despierta, porque llevamos en una patria boba 200 años, porque no es como el bicentenario, porque se hizo la obra pensada en el bicentenario, ¿no? La celebración de ese bicentenario, pero no es como la celebración de la libertad, sino que hubo que no nos hemos liberado todavía, seguimos en un yugo, ¿sí? Pero ahora de otra manera, por las multinacionales o bueno, lo que sea, pero como de despertar a la gente, era como, yo me acuerdo que era como el mensaje final de la obra y la sensación que le daba a uno también, ¿no? Mira que ahora estoy hablando contigo, es como un poco también la función del teatro, ¿sabes? Que a mí me parece interesante eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la función del arte también, ¿no? O sea, como que qué temáticas tocas, ¿sí? Entonces, en ese sentido también, pues esas obras históricas son, sí, o sea, como esos puntos donde uno recuerda qué pasó, ¿cierto? Y lo que tú dices ahora también, o sea, cómo repetimos, ¿sí? Y hasta qué punto, pues, es muy bueno o interesante, o estamos llamados también a contar todo eso, ¿no? A contar todo eso de
de una manera pues creativa, ¿no? Que es el teatro, ¿no? Y las puestas en escena, ¿no? Sí. Si quieres, pensemos en otra obra. ¿Sí? Por ejemplo, La peste del olvido, que también recuerda parte de esta historia cruel y triste de nuestro país, ¿no? Claro, La peste del olvido, que ya esa se monta en el 2014, tal vez, ¿sí? Sí, 2014, que es fruto además directo del laboratorio de formación del actor, ¿sí? Y de la actriz. Sí. Aunque siempre hay laboratorios, o sea, siempre todo surge de un laboratorio, de una investigación, de una formación igual, así los participantes de pronto convocados lleguen con ciertas sabidurías escénicas, teatrales, dancísticas, pues de todas formas existe una especie de transmisión del estilo como tal de acto latino, un estilo muy poco convencional. Inclusive cómo se construye la dramaturgia, ¿no? O sea, como un teatro laboratorio, ¿cierto? ¿Sí? Donde los actores participan de una dramaturgia, que es la dramaturgia del actor precisamente, que es lo que hace mucho acto latino, ¿no? ¿Sí? Y donde se propone inclusive, digamos, una temática desde qué es la muerte o qué es... Sí, o sea, como ideas que se van dando y se van hilando, a pesar, digamos, de que sí hay un hilo que también tiene que ver con una historia muy concreta, ¿no? ¿Cierto? Que hay, digamos, ese conflicto también de las bananeras, de la pobreza, ¿cierto? De lo que son las elecciones, sí, o sea, se tocan muchas temáticas. Ahí sí también es como un sueño, yo la veo mucho como un sueño, ¿sabes? Sí. Sí, me parece como un sueño y todos los actores como, en ese sentido, la inspiración en García Márquez, que es inspirada, ¿no? Sí, en 100 años de soledad, ¿no? Acto Latino logra, yo siento que logra como traer mucho ese espíritu, ¿no? Ese espíritu, digamos, de los personajes, del sueño, de la vida que viven, digamos, inmersos en esa realidad creada por los mismos seres humanos, digamos, ¿no? Y finalmente está inspirada, ¿sí? Además esa frase es del texto de García Márquez, La peste del olvido, está inspirada en 100 años de soledad, tiene algunos fragmentos, sí, es completamente inspirada, de golpe hay una frasecita que de golpe habíamos traído de allí, pero es completamente inspirada. Sí, exacto. En 100 años de soledad. Pero entonces ahí lo que vamos a ver es cómo realmente el performance, digamos, la técnica más poco convencional, más irreverente y más abstracta, se ve reflejada en la manipulación de la escenografía utilería, que es una rueda, ¿cómo se llama? Donde uno envuelve, digamos, el hilo o la lana, un carrete gigante, un carrete grande, sí, que se usa en construcción. Exacto, donde se envuelve un gran lazo, un lazo larguísimo, ¿no? Y se juega todo el tiempo con ese lazo, a manipular ese lazo en creaciones, en coreografías, digamos, ¿no? Sí. Pues desde una, digamos, intención de mostrar el momento, de mostrar lo que se quiere decir, que por ejemplo es el desastre de las bananeras, ¿sí? Los trabajadores contra la Fruit Company, pero dentro de ese juego con el lazo abstracto y parlamentos, digamos, que no están ahí dramatizados de manera cotidiana, tradicional, clásica, ¿no? El teatro representativo, normalucho, ¿no? Y esta escenografía, que es a la vez la utilería, pues realmente se aprovecha, realmente tiene muchos simbolismos y se le saca todo el fruto y toda la... Sí, o sea, realmente uno se da cuenta que se aprovecha realmente el elemento en escena y se le da muchísimos usos. Claro, porque a la vez que es minimalista, porque toda la escenografía, digamos, que se usa en la obra es ese carrete grande y el lazo, no es más. Con eso es que armamos todo, como tú dices. Y el maquillaje, por ejemplo. Y el maquillaje. Bueno, ya vamos al maquillaje. Bueno, es simplemente barro. Pero diga, barro esparcido por el cuerpo, por la cara, barro. por el pelo. Sí. Así muy expresionista ese barro. Sí, ese es el maquillaje.
pero quería decir sobre, sí, porque es una obra, digamos, un concepto que a nosotros nos interesa mucho, que es un poco el minimalismo, que es utilizar Exacto. muy pocas cosas y desarrollarles todas sus posibilidades, ¿cierto? Claro, realmente sí, y es magnífico ver cómo una cuerda se transforma en miles de escenarios. Realmente ahí es la escenografía para miles de situaciones, ¿sí? Y realmente recrea el ambiente en el que se está, en el que se desarrolla la escena. Así es, eso fue precisamente lo que también vio Jerzy Grotowski, que es tan importante para el teatro contemporáneo, ¿sí? Cuando Grotowski critica el gran espectáculo teatral, ¿sí? Lleno de cosas, de escenografías, de luces, etcétera, y dice, vamos a mirar cuál es la esencia del teatro. Él comienza a quitar toda esa parafernalia y se da cuenta de que la esencia del teatro es el actor, y del actor su cuerpo, y eso que para nosotros ya es algo común y natural, ¿sí? En un momento determinado, en los años 50, 60 del siglo pasado, del siglo XX, fue muy importante para criticar, ¿sí? Ese teatro espectáculo que existía en su momento. Exactamente. Y yo creo que como grupo para ustedes fue algo muy importante, porque esa es la otra cosa, ¿no? Que trae, que Acto Latino ha trabajado bastante, que es esa integración de los actores, ¿no? O sea, para los actores del trabajo, no sé, tú podrías hablar un poco de eso, porque no es que llegas como actor y cumples y te vas, sino que todo ese trabajo en unidad con los otros, ¿sí tiene como un significado o qué dices tú? O sea, ¿tú Sí, cómo pues ves como que la creación colectiva, la creación colectiva? ¿cierto? O sea, como uno va descubriendo la obra, porque el texto está, pero el texto es muy abierto. Entonces, cómo los actores van descubriendo la obra en la interacción con los otros actores, ¿sí? Con el texto, con los otros actores y con la escenografía, que era un carrete lleno de cuerdas, y cómo esas cuerdas también van representando diferentes cosas y van como hilando también. Yo siento que van hilando también todo ese mundo abstracto, lo va también como lo conduce ese elemento ahí, ¿no? Minimalista también, porque solo es en toda la escena, pero yo siento que es como en la interacción en que uno va descubriendo esos textos, ¿qué es? ¿Sí? Porque nunca te dicen cuál es tu personaje. Tú eres un personaje tal, y esto te pasó y esto, eres así, eres esa, una descripción. No. Yo, Valerio, ahí en escena, con quién soy y este texto este texto. Es como que uno va descubriendo, y claramente hay unos textos que son más como de unos actores y otros más de otros. Uno va encontrando cuál es su lugar, y eso era bacano. Las relaciones que se iban dando, yo tengo este conflicto con esta persona, con este. Entonces es algo interesante, que es algo a lo que le puesta Acto Latino, que es descubrir las obras. Descubrir las obras. No están ahí ya y toca hacerlas, sino descubrirlas. Se van descubriendo, van floreciendo, es como un florecimiento, ¿no? Chévere, chévere. Como comienza, digamos, de los recuerdos, que son esos fósforos ¿sí? Que nadie se acuerda de lo que pasó. Es un poco lo mismo, ¿no? Que no nos acordamos de lo que ha pasado y de quiénes somos, ¿no? Cómo surgen los significados también en la medida en que se va contando la historia, ¿no? Sí, total. Además, también, como tú decías, los fósforos que daban como ese olor a pólvora también, que era muy significativo, y también el barro, y como el barro al principio pues está mojado, pero después empieza a secar, entonces como que empieza a liberar así como unas atmósferas, y empieza a generar todo como una inmersión también en el público. Veamos ahora, si te parece, ¿sí? Una obra que es Descarga, que se hace ya en el 2019, siendo como unas referencias como de algunas épocas, y ya es dirigida por esta nueva generación. Bueno, nosotros estamos aquí como en un diálogo intergeneracional, al mismo tiempo una mujer, un hombre, ¿sí? Pero también como dos generaciones, una generación que hemos llamado como la generación fundacional, que fundó Acto Latino, ¿sí? Y Alondra, que representa como esa generación que continúa el proyecto, que es la generación actual, digamos. Entonces, en ese diálogo, entonces aparece Descarga, que me encantaría que tú nos digas, ¿sí? ¿Qué es Descarga? ¿Cómo ha sido Descarga? ¿Sí? Sí. Descarga significa descargarnos, descargar, dejarnos, digamos, como
de la situación. O sea, realmente estar ahí y descargarnos. Eso es descarga. El término viene también de, o sea, el concepto de los músicos así que, digamos, de pronto jazzistas como un poco ya viejones, que hablan de descargar. Así que le dicen, ven, vamos a descargar, y es que vamos a tocar, vamos a improvisar, vamos a dejarnos ir. Entonces es una obra desde la música, que entonces viene a ser un teatro concierto o un concierto teatral, desde un rock fusionado, ¿sí? Unos temas con una letra ininteligible, ¿sí? Donde lo que se quiere transmitir es lo que realmente está pasando en escena. No se le quiere llevar al público a esos imaginarios de la letra, ¿sí? Aunque algunos temas sí tienen letra, pero es muy abstracta, muy poética, igual así como siempre ha sido nuestro estilo, como muy poco convencional. Entonces realmente es lo que ahí está pasando, y lo que realmente ahí está pasando es que estamos viendo a los humanos posmodernos o posapocalípticos viviendo entre la basura, que es como yo veo el futuro realmente de este planeta, porque como vamos, pues ni modo. Entonces vamos a habitar entre basura, transitar entre basura, nadar entre basura, y realmente pues todas nuestras actividades diarias pues van a estar pues ahí entre montañas de basura, finalmente. Mira que yo, la primera versión, yo la veo como, yo veía como que ella era una sacerdotisa oscura, ¿sí? Entonces hay algo que me gusta, que el personaje surge, porque además el personaje, como tú dices, se va también descubriendo, es una obra que se va descubriendo. Entonces yo siento que los músicos, que además son todos músicos, ¿sí? Que no, o sea, esos músicos ni siquiera son actores, sino son músicos que entran a actuar, ¿sí? La única actriz música, digamos, es Alondra. Pero entonces ella incluye, digamos, a esos músicos que están haciendo un concierto, ¿sí? Con unos personajes fantasmales. En ese sentido, yo siento, digamos, que sí es un poco como ese mundo, digamos, digamos, psicológico, digamos, donde hay como una oscuridad, y donde está la mujer que se revela frente a la vida, frente al mundo, y es como si saliera, digamos, una represión que la mujer tiene. A uno como músico también lo entra a cuestionar cuál es la corporeidad también del músico en escena también, y cómo nos cuesta como músicos conectarnos con el cuerpo y conectarnos con la escena y conectarnos. Estamos ensimismados en nuestro instrumento así, y como, ¿cómo podemos? ¿Sí? Entonces el trabajo que ha hecho Alondra con los músicos que han pasado por ahí, pues sí es como ponerlos también a reflexionar sobre eso, okay, que es importante. Y además lo chévere de las letras es que no son letras en ningún idioma, sino un idioma inteligible. Entonces esa onomatopeya, esa frase como fonética, como esas melodías o esas, sí, es otro tipo, digamos, de experiencia musical, en la medida en que no es una letra la que lo va conduciendo a uno, sino son unos fonemas y unas formas y unas... Como sugestivo, es lo que lo va, ¿no? Ajá. Sugestivo. Mucho más, sí. Sugestivo, sí, interesante. Sí. Yo no digo que hagamos una apología del resentimiento, no. Que digo, ay, no, mostremos cómo está... No, pero sí es el dolor, ¿no? El dolor o la angustia o la violencia que de pronto sale y se vuelve grito, se vuelve canción, se vuelve música, se vuelve movimiento, se vuelve... ¿Cierto? Y me imagino que es como una especie de exorcismo, digo. Pero me pareció fantástica esta manera como se coloca el tema del teatro desde el cuerpo, ya como cruzando a la danza teatro, pero fundamentalmente eso que tú has llamado teatro danzado, ¿sí? Y donde ve entonces uno una actriz, porque de todas maneras, aunque son varios actores, ¿sí? Existe una actriz que además es su directora y además es la autora, digamos, hace la propuesta, ¿sí? La escribe, etcétera, etcétera, donde está conectado todo lo que uno pueda pensar sobre
sobre el teatro, sobre el cuerpo en el teatro, pero entonces cómo se conecta con la danza, cuerpo, entonces es un cuerpo que se mueve entre la danza y el teatro, que es una de las posibilidades que se están investigando contemporáneamente, no solo aquí en Colombia, sino en todas partes, ¿sí? Pero aparece aquí de esta manera, y conectado entonces con la música, ¿sí? Y me pareció muy interesante. Yo creo que es una buena manera de inaugurar, ¿sí?, estas nuevas épocas de acto latino en el caso del teatro o del teatro danzado. Si te parece, descansamos un poquito, podemos conversar más tarde sobre otros temas. No, yo no tengo más ideas, más obras en la cabeza. Sé que ahí están. Ahora, ¿quieres O decir sea, cómo hay, se descarga? Acto Latino tiene una trayectoria o ha montado pues alrededor de 111 obras, pero pues en una conversación, charla rápida no vamos a lograr pues hablar de cada una.